Evangelio Jesús aconseja no decir muchas palabras, sino realizar muchos gestos de amor y de esperanza en el nombre del Señor. No decir tantas palabras, realizar gestos. Curen a los enfermos, dice el Señor, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen demonios. Gratis lo han recibido, denlo gratis. Este es el corazón del anuncio, el testimonio gratuito, el servicio. Les digo una cosa, a mí me dejan perplejo. A todos les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Si queremos ser buenos apóstoles, debemos ser como los niños, sentarnos en las rodillas de Dios y de ahí mirar el mundo con confianza y amor para testimoniar que Dios es Padre. Las cosas que consumís, insumos que también la clase media consume también en dólares porque son productos que demandan en su fabricación o en su importación dólares. Entonces hablemos con claridad. No podemos dejarnos manejar únicamente por los videógrafos que se plantean y con frases grandilocuentes. Miren, se los dice alguien que está despojada de toda vanidad y ambición. Yo he sido presidenta en 2 oportunidades. Me fui luego de completar 12 años y medio que me atrevo a decir que fueron los mejores. En su primer día de vuelta a la normalidad tras su hospitalización, Francisco se reunió con el político y diplomático estadounidense John Kerry, actual enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima. Regaló al Papa libros de un biólogo marino y autor estadounidense que conciencian sobre el daño medioambiental, una cuestión que cree que solo puede resolverse si todas las personas trabajan juntas. Questo è bello. C'è una cosa che io sempre penso. Che soltanto si può guardare una persona dall'alto in basso per aiutarla a sollevare. Antes de concluir la reunión, John Kerry expresó su gratitud al Papa Francisco. Holy Father, thank you so much. So special to see you. Really appreciate this relationship. Thank you. Las escuelas de maestros, de fariseos, de aquellos que observaban la ley, de rabinos, ¿no? Entonces, esta educación era de conocimiento. Jesús no pertenece a ese grupo. Digamos, Jesús no es ordenado. El profeta tampoco lo es. Puede ser que tenga esa formación. De hecho, se ve que Jesús conocía mucho de la Escritura, pero no era su profesión, por así decirlo. Pero él, en cambio, estaba lleno, y todo profeta está lleno de la sabiduría de Dios. Hoy día dice la gente, ¿de dónde aprendió tantas cosas? Pero sobre todo, en él estaba no el conocimiento, sino la sabiduría. Hay una diferencia entre saber mucho, entre conocer mucho y tener sabiduría. Para mí hay gente que puede tener 10.000 títulos, pero de la sabiduría de Dios no tiene nada. Pueden tener títulos, pero de lo humano, de los varios principios que Cristo nos pide, no tienen nada. Saben mucho, ahí voy a ser groserote, pero rebuznan. Porque en su actuación son prepotentes, son orgullosos, lejos de darles la sabiduría de Dios, la ciencia del bien y del mal para que actúen, eso les da como una autoridad malentendida para pisotear, para considerarse mal o para hacer el daño. No solo para considerarse ellos más que los otros, sino para hacer daño a los demás. Tratando de ser fiel al profetismo, diré, y voy a poner ejemplos con nombres y apellidos. Personas muy estudiadas que hunden su propia vida y la vida de los demás. Hunden países enteros y son muy sabios en lo que hacen. Que estudian tanto, pero para matar la vida de quien ni siquiera ha nacido. Que se devoran
que nosotros, los católicos, los creyentes en Jesús, tengamos dentro de nuestras comunidades a los más grandes chulqueros en nuestros pueblos pequeños, que a veces desangran a sus propios hermanos, a los campineros, a los vende droga, a los dueños de los chongos. Está duro el padre Marcelo, pues que estoy con la crisis de encontrar el texto del profetismo. O sea, ¿qué es el profeta? Decir las cosas en la cara y empezarnos a decir nosotros mismos. El profetismo, que es el tema central de la palabra en este domingo, ha sido dentro del pueblo de Israel y dentro de nuestra iglesia uno de los fundamentos a través de los cuales Dios habla y actúa, haciéndonos ciencia de vivir y la ciencia de servir. Algunos ya entendieron a los que me refiero, a esos mismos, a toda esa gente que cree saber un mundo, pero que es incapaz de vivir con la sabiduría en su propia casa ante los suyos. Si quiere que sea más directo, voy a ser más directo. Ante usted, que se mató no sé cuántos años sacando un título de psicología, es doctor en psicología, tiene no sé cuántos másteres en psicología y todavía no puede entender el dolor de su propia casa cuando sus hijos, su esposa, su esposo, su padre, su madre necesitan a alguien con quien hablar. ¿Será que como no le pagan? ¿Sí se entiende? O el cura también, ya no solo les voy a achacar a los otros, los economistas que llevan a la quiebra, aquellos especialistas en administración pública, en contabilidad, que falsean documentos y son muy genios para no dejar, siempre sale a la luz. Pero iba a decir, para no tocar solamente de estos, de los profesores que tienen en sus manos la formación de niños y jóvenes y son incapaces de formar en valores su propia vida y la vida de los suyos, de quienes se matan hablando lo que han de hacer los otros y no hacen ellos. Los curas también, pues. Podemos llenarnos de teología, llenarnos de conceptos, pero que nuestra vida esté bien distante del Señor, porque no tiene la sabiduría del profeta. Por eso no es raro que profetice mejor que el mismo cura, o tal vez que muchos obispos, o tal vez alguna vez hasta que el mismo papa, la mujer o el hombre más sencillo de una comunidad cristiana, porque aunque no tenga el conocimiento ni la investidura, está lleno de esa sabiduría de Dios y de esa gracia de Dios. Dice por ahí un maestro nuestro, que ya no está aquí, pero que está en el cielo, y digo dice porque hoy me sonaba más que nunca, saber, haciendo conocer a su pueblo cuál es la voluntad de Dios, pero también haciéndoles saber cómo actúa el Señor Dios, cuál es su sentimiento y cuál es su manera de ser, de pensar, de considerar y de amar a los suyos. El profeta se constituye en el vocero de Dios. El profeta se constituye en la presencia mismo de Dios a través de palabras y de acciones. Dos cosas necesarias y en las que podemos encontrar concretamente en el Evangelio de Marcos esa acción de Dios en bien de la humanidad, instaurando el reino del Señor. ¿Qué características debe tener un profeta para ser realmente profeta del Señor? Porque también han habido profetas que han sido profetas de los dioses falsos, de los Baales,